Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de congojarnos por el futuro. Dejaremos todas nuestras depresiones en sus manos. Bienvenidos al episodio número 1 de Conectados por Fe. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que esperemos que también de alguna manera les pueda ayudar a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Y hoy vamos a estar también con los chicos acá hablando sobre el concepto, cómo sucede y cuál es la solución de esto. Hoy vamos a hablar de depresión y ansiedad. Vamos a empezar hablando con Naidelin. Naidelin, cuéntanos un poco acerca de esto, de qué se trata, qué es. Gracias, Evelyn. Bueno, en esta tarde vamos a hablar, ¿no? Como dijiste, de depresión y ansiedad. Y muchas veces pensamos, ¿no? Y decimos, ¿será lo mismo? Nos preguntamos, ¿ansiedad será lo mismo que depresión? Y pues les digo ahora, ¿no? No es lo mismo. Vamos a hablar primero de qué es la ansiedad. La ansiedad es miedo al futuro. ¿Alguna vez les ha pasado que están muy preocupados por qué va a venir en el futuro o decir qué me va a pasar mañana o qué va a ser de mí en este tiempo? ¿Será que tal vez voy a alcanzar este trabajo, voy a estudiar esta parte? No es una preocupación normal, es un miedo a qué va a ser de ti en el futuro. Los síntomas más que todo es que no puedes dormir porque pues estás pensando solo en eso. No, no puedes estar tranquilo, tienes mucha ansiedad, se puede decir, o sea, mucha energía, estás como que, no, ¿qué me va a pasar? Y todo eso. Esa es la ansiedad. Ahora la depresión. La depresión es muy diferente. La depresión es, puede ser por dos cosas. Cuando algo del pasado te está atormentando o estás atormentado con algo de tu presente. En tu presente tal vez te está pasando algo y tú estás de, no, esto me está pasando así. Y puede empezar y así sucesivamente se convierte en algo más grande. Hay personas que tienen depresión y es muy triste, ¿no? Que una persona esté así. Y ahora quiero mencionar dos textos de la Biblia. Primero, de la ansiedad. Quiero mencionar un texto de la ansiedad que está en Salmos. Está en Salmos 94:19 y nos dice así: Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Es muy lindo este salmo porque nos dice, ¿no? Se multiplican dentro de mí. Cuando estamos inquietos, todo en nuestro ser, en nuestro corazón, estamos como que, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué va a pasar mañana? O sea, es una ansiedad completamente. Pero tus consuelos deleitan mi alma, nos dice. O sea, Dios es el que nos ayuda totalmente. Y ahora tengo otro salmo que nos habla sobre la depresión. Nos puede ayudar bastante. Es el Salmo 42:11 y nos dice: ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Es una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Por qué te abates? O sea, ¿por qué nosotros nos abatimos completamente en lo que nos pasa? Es realmente muy triste porque creo que todos podemos sufrir en gran manera algo de depresión en algún momento de nuestras vidas. Pero tenemos que esperar en Dios. Él es el único que nos puede ayudar en cada momento, en cada instante y en cada circunstancia. Entonces, la depresión y la ansiedad vimos que no son lo mismo. La ansiedad es un miedo constante al futuro, en qué nos va a pasar, qué va a ser de mí mañana. Y la depresión es cuando una persona pues ha perdido las esperanzas, no tiene ganas de nada, se queda sin energía. La persona que tiene depresión solo quiere dormir, está ahí. Pero en cambio la persona que tiene ansiedad no puede dormir. Es algo muy triste, la verdad, pero ya vimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la depresión y la ansiedad?
Es muy interesante, Naidelin, lo que nos acabas de mencionar. No sabemos que ahora entonces hay una diferencia entre depresión y ansiedad que no es lo mismo, entonces tenemos que tener cuidado también de nosotros poder identificar cómo nos sentimos en el momento, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estamos sintiendo? Entonces, Naidelin ya nos ha explicado esto. Ahora queremos ir a otro punto muy interesante también. Queremos basarnos en la Biblia. Y en la Biblia nosotros tenemos varios personajes que han pasado por depresión y ansiedad. Pero esta vez, bueno, en esta ocasión nosotros nos vamos a enfocar en 4 personajes bíblicos. Vamos a empezar con una mujer que ha sido, bueno, conocida por, bueno, ha sido una madre, ¿no? Que, bueno, le ha costado de alguna manera pasar ese momento, ¿no? Esto yo no le voy a quitar el papel a de Nilsson, él va a ser el que nos va a contar acerca de su vida, qué ha pasado con ella, ¿no? Vamos a preguntarte de Nilsson, vamos a centrarnos a los personajes bíblicos y queremos que nos expliques acerca de Ana, cómo ella ha vivido, qué es lo que le ha pasado a ella y por qué queremos mencionarle. Claro, vamos a hablar de Ana, esa mujer quien no podía tener hijos. Para poner en contexto, vamos a ir a 1 Samuel, el capítulo 1. Solamente vamos a encontrar a Ana en 1 Samuel, el capítulo 1 y el capítulo 2. Después la Biblia ya no menciona a Ana. ¿Y quién era Ana? Era esposa de Elcana. Elcana tenía 2 esposas. Bueno, en ese tiempo se practicaba la poligamia. Pero él tenía 2 esposas. Tenía a Ana y también tenía a Penina. Entonces vemos que Penina tuvo hijos. Y de sus hijos, realmente vemos que Ana estaba triste porque ella no podía tener hijos. Y al no poder tener hijos, le llenó su corazón de ansiedad. Se llenó su corazón de ansiedad y depresión. Claro, las 2 cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si nosotros vamos a 1 Samuel, ahí nos dice claramente, y quiero que notemos que Elcana sí amaba a Ana. Muchos podrían decir, pero Elcana no le amaba, por eso ella estaba de esa manera, pero Elcana sí amaba a Ana. Y Elcana, al amar a Ana, vemos que ella aún así quería tener un hijo, quería tener su hijo, porque en ese momento la sociedad siempre miraba a una mujer completa cuando tenía hijos. Por eso Ana tenía su corazón lleno de tristeza. Y miren lo que dice el verso 5. Mas Ana daba una porción escogida porque amaba a Ana. Mas a Ana daba una porción escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Aquí nos cuenta que Elcana daba a Penina y a sus hijos una porción de riqueza, pero más daba a Ana, porque Elcana amaba mucho a Ana, pero Ana le pidió a Dios un hijo, y así fue ante ahí el santuario. Vemos que Ana fue ante Elí. Bueno, estaba ahí Elí como sacerdote, como sumo sacerdote, y Ana estaba llorando, pidiendo a Dios que le conceda un hijo. Y ella le hizo una promesa diciendo, Señor, realmente, si tú has visto en mi alma afligida, un consuelo, si has visto en mí realmente si soy digna, eso le dijo Ana, concédeme un hijo y yo te lo voy a dar para servirte. Y así vemos cómo Ana llora. Y obviamente Elí vio que Ana estaba balbuceando, pero en su corazón estaba pidiendo a Dios un hijo. Y así él dijo, esta mujer está ebria. Pero Ana dijo, no, yo no estoy ebria, yo estoy pidiendo a Dios un hijo. Y Elí le dice, de seguro Jehová te concederá. Y de esa manera vemos que nace Samuel. Samuel, el niño profeta, como muchos lo conocemos, ese niño tan maravilloso que hablaba de la palabra de Dios. Y Ana, después de destetarlo, después que Samuel creció, lo llevó directamente ante Elí para que pueda servir al Señor. Toda esta historia nos habla 1 Samuel, el capítulo 1. ¿Y qué podemos sacar en conclusión? Ana sufría de depresión, porque aquí muy bien dice que lloraba, pero Dios le consoló dándole un hijo. Podemos ver que Ana era una mujer fervorosa ante Dios. Y esto quiero que nosotros notemos porque yo sé que hay muchas mujeres, muchas jóvenes que ahora están escuchando este podcast que han sufrido depresión,
han sufrido ansiedad, incluso tal vez ahora mismo estás sufriendo depresión, tal vez eres una mujer joven que no puede tener hijos y realmente quiere tener y no puede, o tal vez eres una mujer mayor que está llorando por sus hijos, para que sus hijos puedan ir al camino del Señor, o tal vez eres una joven que aún no puede casarse y estás sufriendo de ansiedad. Directamente quiero dar un consejo ahora en este momento a las jóvenes, a las madres o a las jóvenes que están sufriendo de ansiedad. Miren cómo Dios respondió a Ana. Y Ana fue agradecida ante Dios. Primero, vemos que le hizo una promesa y cumplió. Y Dios calmó su corazón. Y así vemos que el Señor es fiel. Ahora el consejo que yo te puedo dar es que clames a Dios con fe. Y esa fe realmente va a hacer que tú puedas confiar en Dios. No solamente la fe es decir creo en Él, la fe es directamente confiar en lo que Dios va a hacer en tu vida. Entonces, aférrate a las promesas bíblicas. Quiero leer una cita de Salmos, el capítulo 34, el verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Ten fe en el Señor. Cuando estés en ese momento de aflicción, de tristeza, de congoja, ahí clama a Dios. El Señor es fiel y nunca abandona a aquel quien está clamándole, orando de rodillas. Ana clamó de esa manera. Y yo sé que tú como mujer también tienes esa aflicción, pero Dios hace realmente que tu corazón puede estar alegre porque Cristo murió por ti y te quiere dar una nueva oportunidad. Entonces, ese mensaje quisiera que nos grabemos en nuestra mente y corazón en esta tarde. Qué hermoso lo que nos cuentas, Danilson. Es en realidad una experiencia muy bonita que se pasó, ¿no? Que pasó Ana. Pasó por un momento donde la ansiedad le atacó, pero al final, ¿quién le ayudó? El Señor. Y fue madre de uno de los profetas más importantes de la Biblia, ¿no? Entonces recordemos, los planes del Señor siempre son perfectos. Vamos a ir con el siguiente personaje. En esta ocasión vamos a hablar de Elías. Y quien nos va a estar comentando un poco acerca de él, de su vida y de cómo ha pasado, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos? Eliana nos va a estar contando acerca de Elías. Eliana, por favor, ¿qué nos puedes contar de él? ¿Por qué lo estamos mencionando? Bueno, así decirles, ¿no? Elías. Para mí ha sido como una sorpresa. Yo sabía la historia de Elías, pero era como que como un profeta puede entrar en ansiedad. Yo decía, no sé si en algún momento se han preguntado, pero era profeta. ¿Por qué Elías? Ya, ¿qué le ha pasado? Y viendo en Primera Corintios, pueden buscar en sus Biblias, ahí está toda la historia, hasta Segunda Corintios más, 2 capítulos más. Ahí habla la historia de Elías. Y dices, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Inclusive tal vez ahora nos están viendo personas que no son cristianos, personas que tal vez no asisten a la iglesia y dicen, ¿no? ¿Cómo los cristianos van a vivir en ansiedad? ¿Cómo van a experimentar eso? Y eso es lo que viene a la mente, ¿no? ¿Cómo puedo experimentar eso? O sea, no debería. Pero en la Biblia nos cuenta que sí, y por eso estamos hablando de los personajes. Y bueno, Elías experimentó la ansiedad. Y hablando así en breve, ¿no? La historia de Elías, él hizo ¿cómo se puede decir? Él fue al monte a hacer un milagro. Ustedes saben la historia. Y es una de las historias más sorprendentes. Dios mandó fuego del cielo. Es increíble. Imagínate que tú eres usado por Dios y frente a muchas personas hay un milagro de Dios mediante tu persona. O sea, tú eres el instrumento. Entonces, la reina, o bueno, en este caso Jezabel, te dice, te voy a matar, ¿no? Y entonces Elías se va y empieza a sentirse mal, triste, empieza a tener miedo. Entonces, quien sea diría, ¿cómo va a sentir miedo? Pero no, él sintió miedo bastante. Es que es como un cambio de sentimientos. Es como cuando a ti te va bien en algo, te va súper bien y de la nada pasa algo como que, algo chocante.
y él se sentía solo completamente y se fue. Entonces la Biblia nos cuenta que él sintió miedo, experimentó miedo, desesperación, una agonía. Y cuenta la historia que él se fue al desierto, ¿no? Y también dice, ¿no?, que él no aguantó más y, y le pidió a Dios, por favor, Señor, quítame la vida. O sea, ya no aguanto. O sea, esto que siento es terrible. Y yo sé que muchas de las personas que nos escuchan, nos ven, es horrible sentir eso, ¿no? Ya sea por problemas, por enfermedades y por un montón de cosas que pasamos, todos. Y él sintió eso y dijo, quítame la vida. O sea, ya no aguanto. Y no sé si en algún momento han sentido eso. Aquí yo comentarles en breve, ¿no? Yo en algún momento de mi vida sí dije eso. Y bueno, pedí perdón a Dios, pero le dije, ya no quiero vivir más. Es que ya no aguanto. Y eso es lo que me viene a la mente, ¿no? Como Elías ha dicho eso. Y yo sí dije eso en algún momento. Ya no quiero vivir más, no quiero estar aquí. Simplemente no quiero sentir más dolor, más miedo. Y bueno, nos cuenta la historia que Dios no lo juzgó ese momento, no le ha dicho, Elías, ¿cómo vas a desconfiar de mí? No, Dios le ha dado el consuelo y ha dejado que le ha dado un descanso, le ha alimentado, dice, ¿no? Las escrituras, lo ha alimentado, ha dejado que descanse y lo ha cuidado. Y eso es lo que hace Dios hoy en día, es lo que hace Dios con ustedes, conmigo. Y Él nos cuida, nos ve, Él sabe lo que sentimos. Y Él está dispuesto a ayudarnos, a cuidarnos, a alimentarnos. Lo que quiero decir es que no nos va a faltar el alimento. Por eso no tenemos que preocuparnos. Él siempre va a estar ahí. Él solo quiere que nos entreguemos a Él. Ahora, ¿por qué Dios se hubiese alejado de Elías, ¿no? ¿Por qué ha desconfiado de mí? ¿Por qué no se ha alejado? Porque Elías ha dado su vida por el Señor. Elías ha dicho, yo acepto ser profeta, yo acepto estar en sus manos. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en sus manos. Y si va a haber algún problema o alguna situación difícil, y vamos a entrar tal vez en algún momento, ¿no?, en una preocupación extrema, agonía, ansiedad, el Señor va a estar ahí y nos va a tender la mano y Él nos va a ayudar, nos va a dar esa paz. Y bueno, pues quiero leer algo, un versículo, y está en Filipenses 4:7. ¿Qué dice aquí? A ver, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esto me llena de paz. Y dice, ¿no?, que Él sobrepasa. Y yo comentarles, ¿no?, así, que yo no podía aguantar, mis pensamientos me atacaban. Pero el Señor debe morar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y esa es la historia de Elías y eso es lo que puedo comentarles, algo también que yo he vivido en mi experiencia, y Dios es la solución. Él tiene que morar en nuestros pensamientos, Él es el único que puede darnos paz. Eso es lo que puedo compartir aquí. Wow, es muy sorprendente, ¿no? Es un punto muy importante donde dijo Elías, quiero morirme, ya no quiero vivir. ¿A cuántas de las personas y que no conocemos muchas veces se matan, se suicidan? Imagínense, hasta ese punto puede llegar la depresión o la ansiedad. Es por eso un tema muy importante, muy delicado poder hablar esto, ¿no? Y Elías es un gran ejemplo que Dios lo ha ayudado, a pesar de que él ya no quería vivir. Lo ha ayudado y lo ha alimentado, ¿no? No le ha dicho, ¿por qué dices eso? No le ha abandonado, no le ha juzgado, más bien ha tenido consuelo de él, ¿no? Le ha enviado su ángel y le ha cuidado. Es una hermosa historia de verdad y es un gran ejemplo donde podemos aprender que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor siempre va a estar para nosotros. Vamos a continuar con otro personaje y yo quiero invitar esta vez a Naidelin, que nos va a estar comentando de Job. Job, imagínense, un personaje que ha pasado por mucho. Entonces vamos a ver, Naidelin, ¿qué nos puedes contar acerca de él? Muy bien, vamos a hablar de Job. La verdad es que su historia es muy sorprendente,
porque la Biblia describe a Job como un hombre justo y temeroso de Dios. Imagínense, ¿no? Un hombre justo y temeroso de Dios que tiene una buena vida, tiene familia, tenía su esposa, tenía bienes. Bueno, sucede, ¿no? Lo que nos cuenta la Biblia es que en el cielo, Satanás va ante Dios. Le pregunta, ¿no? ¿De dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra. Y le dice, conozco, es como que Satanás le dice, ¿no? Ahí está Job. Él te adora, es justo, hace tu voluntad. Pero ¿qué pasaría si le quitamos todo lo que tiene? ¿Qué pasaría si él ya no tiene nada? Entonces Dios le da el permiso a que Satanás haga pues lo que tenga que hacer, no lo que él quiere. Y entonces Job, ¿qué es lo primero que pierde? Sus bienes. Pierde todo lo que tiene. Él tenía varias cosas, tenía animales, tenía riquezas, todo, y lo pierde por completo. Y luego pasa algo más. Todos sus hijos mueren. O sea, imagínense, después de perder todo lo que tienes, pierdes a tus hijos que eran los más amados. Y por último, ya no tiene, o sea, pierde la salud que tenía. Empieza a tener una enfermedad y pues cualquiera diría, ¿no? Siendo Job, nos podemos decaer y decir, no, yo ya no voy a creer en Dios porque Él no me ayuda, no está conmigo. Y lo peor que le ha pasado a Job es que su entorno, su esposa, ¿qué le ha dicho? Maldice a Dios y muérete de una vez. Porque Job estaba pues ahí decaído, o sea, no podía acercarse a nadie porque estaba con una enfermedad. Y imagínense, su propia esposa le dice eso. Y sus amigos, ¿qué le dicen? Seguro has hecho algo malo, por eso te ha pasado esto. O sea, yo en el lugar de Job estaría súper mal. Que mi familia, primero mis hijos se mueran, no tengan ningún bien, que mis amigos me digan, pues, has hecho algo mal, no sé, ni siquiera me apoyen en ningún momento. Pero aquí voy a leer algunos versículos que hablan interesantes sobre Job. Job 1:20 nos dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Imagínense, o sea, él reconoció y dijo, si el Señor me ha dado esto, Él ha quitado. Pero en ningún momento ha dicho, es su culpa, Él me ha quitado todo eso, ya no voy a creer en Dios, ya no lo voy a adorar, no. Nunca ha pecado Job en ese momento, o sea, en el momento de decir, maldecir, por ejemplo, ¿no? No culpó en ningún momento a Dios. Y a veces, tristemente, cuando nosotros pasamos por una prueba, aunque sea pequeñita, nos dice, bueno, nosotros mismos decimos, ¿no? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué? Incluso algunas personas dicen, no, Dios nunca me ha ayudado, por eso ya no creo en Dios. Y eso nos pasa, ¿no? A cada uno de nosotros. Y bueno, voy a leer otro versículo más que igual está en Job. Job 3:11. ¿Por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? Ahí, en ese momento, vemos que Job ya estaba sufriendo depresión, ansiedad. O sea, una persona que está muy mal ya dice, ¿no? Hasta, ¿por qué he nacido? ¿Por qué he salido del vientre de mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué he nacido? Y en ese momento Job ya estaba súper mal. Pero, ¿saben lo maravilloso? Es que después Dios hizo un milagro. O sea, todo lo que Job perdió, lo volvió a obtener y con mucha más, una multiplicación mejor. Porque Dios vio que él fue justo y realmente fue, pues, agradecido,
Nunca fue desagradecido y decir, Dios nunca me ha acompañado y así. Y entonces hay un versículo también, por último, para hablar de Job. Job 19:15. Y eso es algo que Job ha dicho al final, ¿no? Perdón, está en Job 19:25 y nos dice así. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. O sea, al final Job ha glorificado a Dios, no ha hecho nada más. Y eso es lo que nosotros deberíamos ver, un gran ejemplo a Job. Job es un gran ejemplo, les digo, cuando he leído, estudiado su historia, es el, para nosotros, es como que decir, él ha pasado por todo eso. Tal vez yo ni siquiera puedo soportar tantas cosas, perder todo eso. Pero al final nos muestra que Dios nunca nos abandona. Tal vez vienen pruebas, aflicciones, pero Dios nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar solos, ¿no? Y entonces es lo que podemos aprender de Job en esa historia. Naidelin, es una historia muy interesante. Job de verdad ha demostrado que su fe era muy fuerte, ¿no? Aunque a pesar en momentos como que parecía que se iba cayendo, en realidad él estaba firme en el Señor, ¿no? Al final él ha ganado la victoria. Y es lo que puede suceder con cada uno de nosotros, chicos. Cuando estamos en depresión, en ansiedad, podemos recordar estos personajes y decir, pero si ellos lo han logrado. Y con la ayuda del Señor, entonces, ¿por qué nosotros no lo logramos si estamos en esos momentos? ¿Por qué hundirnos más por nuestra propia cuenta, no? Hay veces con nuestras propias palabras decimos, no, ya no puedo, yo no valgo la pena, o que esto y que el otro, ¿no? Pero ahí estamos viendo, ¿no? Ejemplos muy grandes. Y ya en esta ocasión yo quiero comentarles también, para finalizar, acerca de los personajes de de David. Quiero hablarles de David, porque él igual ha sido un personaje donde se ha demostrado que ha escrito, bueno, en la Biblia tenemos, ¿no? Muchos salmos donde él refleja muchas veces su espíritu amargo y triste, ¿no? Donde demostraba cómo se sentía realmente por dentro. Y al final también vemos, ¿no? Otros salmos donde dice, Señor, gracias porque tú me has ayudado y me has socorrido. Quiero hablar de él. Más que todo la escena, la parte de su vida en la que él ha pecado con Betsabé, con la esposa de Urías. Ustedes deben recordar bien, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo eso David? Para serles sincera, a mí la verdad no me agradó para nada esa actitud. Pero yo puedo, tal vez, no me pongo en sus zapatos. Quizás de alguna otra manera el Señor me puede enviar esas pruebas, ¿no? Y yo puedo hacer no lo mismo, pero en otra forma demostrar esa misma actitud. Él pecó con Betsabé. Sabemos muy bien lo que sucedió, ¿no? Y ya cuando todo sucedió, David lo que quería hacer era ocultarlo. Él pasó por 3 etapas. Primero, quiso negar todo eso, quiso tratar de encerrarlo en un lado, o sea, ya no quería hablar sobre el tema, ¿verdad? Y aquí yo quiero mencionar en Salmos 32, en 3 y 4 nos dice, miren cómo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, aquí podemos ver cómo David mencionaba que él ya no podía más, porque callaba de su pecado, estaba callando y ya no le contaba a nadie, o sea, a nadie con quien tenía confianza, ¿no? Ni a sus amigos. Él estaba sufriendo solo dentro de sí, ¿no? Estaba ahí, tampoco le decía nada a Dios. ¿Cuál es el resultado? Estaba poniéndose mal, estaba enfermándose tanto mental como físicamente, ¿no? Porque en esas situaciones, ¿quién puede comer también? Supongo, o sea, no debe haber comido, no debe haber estado alimentándose bien, o sea, su vida debe haber sido un caos total en ese momento, ¿no? Pero ahora vamos a ir a la siguiente etapa, que es la donde él ya confiesa su pecado. Vamos a irnos para esto a Salmos 6:6. Salmos 6:6 nos dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. O sea, en ese momento él seguía, ¿no? Seguía sufriendo. Pero ¿qué sucedía? Ese sufrimiento ya era cuando él estaba arrepintiéndose. O sea, ya ha llegado el momento donde ha dicho, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Porque, bueno, yéndonos más antes, recordemos que el profeta Natán va a hablar con él, ¿no? Le amonesta y le dice, ¿por qué hiciste eso? Bueno, de otra manera le muestra, ¿no? Mostrándole una pequeña historia
Y al final le dice, tú eres ese hombre. Y entonces él se queda así perplejo. Y desde ese momento él ya quiere arrepentirse, ¿no? Por eso también hay veces es necesario escuchar la palabra de Dios para nosotros poder arrepentirnos y poder confesar al Señor nuestras debilidades, nuestra depresión, nuestra ansiedad, ¿no? En ese momento él ya dijo, Señor, perdóname. Y ahí empieza todo esto, ¿no? Él gime, llora cada día y noche, ¿no? Y ahí va empezando. La siguiente etapa de él fue donde él ya quería restaurarse. O sea, ya sentía que el Señor ya lo estaba ayudando. Y para eso nos vamos a ir a Salmos 51:10. ¿Qué nos dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Imagínense qué hermoso, ¿no? O sea, y aquí imagínense todos los versículos de Salmos no alcanzan, ¿no? Yo les aconsejo por eso que podamos leer en sus casas también, que puedan abrir el libro de Salmos completamente y ahí vamos a ver cómo, ¿no? Se explaya y más que toda esta parte de la historia donde nos habla en 2 Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, ¿no? Donde cómo él peca. Y aquí al final este versículo nos dice, ¿no? Que David quiere un corazón nuevo. Un espíritu recto, donde ya no pueda pecar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay veces la depresión, la ansiedad vienen por nuestras propias decisiones, por nuestras propias causas. Tal vez nos hemos equivocado al decir algo a alguien y ahí empieza, ¿no? O nos hemos equivocado en tomar una mala decisión y ahí nosotros empezamos a ponernos mal, ¿no? Y esa mala decisión trae malos resultados y así sucesivamente, ¿no? Hay veces nosotros mismos nos complicamos la vida, no sé si se dan cuenta. Y nosotros mismos estamos ahí, ¿no? Sufriendo por nuestra propia actitud. ¿Y por qué creen que es eso? Porque tal vez nos falta sabiduría del cielo. Porque si tenemos sabiduría podemos tomar buenas elecciones también. Ahora, en esto David dice, ¿no? Quiero un corazón limpio, un espíritu recto. Y al final vemos, ¿no? Como en su historia, David ha sido muy amado por el Señor. Lo ha amado bastante y lo ha bendecido mucho en su vida. Al final, todo ese pecado, toda esa amargura, toda esa tristeza que él vivía día a día por su pecado, cambió. Cambió de tristeza a alegría, de lágrimas a carcajadas. Él estaba feliz, gracias al Señor. Y aquí nos puede demostrar también nuevamente que el Señor ha ayudado a David, ha ayudado a Ana, ha ayudado a Elías, a Job, no los ha desamparado. Y no solo son los 4 los únicos en los que nos menciona la Biblia, hay más todavía y podemos hablar más acerca de ellos, ¿no? Pero estos son los personajes que hemos escogido para que podamos tener un poco de perspectiva, ¿no? De cómo sucede en la vida también, ¿no? De estos personajes, cómo ha sucedido y cómo de alguna manera nos puede ayudar a nosotros a poder entender también en qué situación estamos y en qué situación podemos estar si vamos a Dios, si vamos a Cristo, ¿verdad? Ahora, ya saliéndonos un poco del tema de la Biblia, hemos hablado de los personajes, ¿no? Vamos a entrar a una parte también que es muy importante ahora para nosotros. ¿Cómo se vive esta depresión y ansiedad, tanto por fuera como por dentro? Hay veces no lo podemos demostrar. Hay veces simplemente podemos callar, ¿no? Como algunos personajes que mostrábamos acá, ¿no? Vamos a dar esta parte a Eliana. Eliana, por favor, me gustaría que tú nos comentes acerca de esto. ¿Cómo es el proceso donde una persona vive esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo vive? ¿Cómo se siente? Muy bien. La cosa es decir, ¿no? ¿Cómo una persona se siente? Bueno, yo preguntarles, ¿no? Yo sé que todos hemos experimentado la ansiedad y sé que todos. Y bueno, ¿cómo se siente? Primeramente, empieza aquí, en el pensamiento. Estamos totalmente, ¿cómo se puede decir? Nublados. Nos ataca los pensamientos, estamos totalmente pensando en el problema, en la tristeza. Es como si entráramos en shock. Y eso es mentalmente. Y tiene mucho que ver también con las personas que nos rodean o qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos también, qué es lo que vemos? Bueno, aquí les muestro la palabra de Dios y decirles, ¿no? Que deberíamos estudiar la Biblia, deberíamos buscar más a Dios, pero la ansiedad, lo que vimos, ¿no? Con los personajes bíblicos,
empezaba por el miedo, ese sentimiento también. Pero más es el pensamiento, ahí inicia de pensar que estoy solo, ¿qué voy a hacer? O sea, no ver la salida. Es por eso, inicia en el pensamiento. ¿Y cómo se siente? Se siente como si no vieras la solución. No ves la solución. ¿Y cómo se siente en el cuerpo? Es como una incomodidad. Yo sé que me entienden porque lo han pasado. Es una incomodidad. Y hay personas, todos somos diferentes. Otros pasamos rápido, otros tardamos. Hay personas que pueden vivir con ansiedad años. Y es algo que no puedo aceptarlo, porque sí, yo también he vivido mucho tiempo, pero así también el Señor ha sabido venir a mí y sanarme, ¿no? Pero la pregunta es, ¿voy a seguir con ansiedad siempre? Bueno, aquí nuestros personajes bíblicos han logrado salir adelante. Y sí, se sale adelante. ¿Y cómo se siente? Bueno, ya lo dijimos. Es el pensamiento, el no poder ver la solución, el sentirse solos, sentir miedo y también trae muchas enfermedades, ¿no? El permanecer en la ansiedad. Y bueno, es algo corto, algo breve, pero fácil de entender, ¿no? Porque todos hemos pasado y estamos pasando en algún momento. Y es como quien dice, pero es como un momentito. Antes era más tiempo. Ahora debe ir acortándose. Y no estar todo el tiempo ahí, ¿no? Sí hay un momentitos. Y hablar, ¿no? También del Señor Jesucristo. Él también, ¿no? Ha pasado por esto. Pero ustedes saben en la historia que él se ha aferrado más a su padre. Y él es nuestro ejemplo. Y eso es lo que puedo decir, ¿no? También ¿qué es lo que debemos hacer? Creo que puedo decir que todos nosotros y también los que nos están viendo somos protagonistas de la depresión y la ansiedad. Lo hemos vivido, lo hemos sentido en carne propia. En algún momento de nuestra vida quizás, ¿no? O tal vez estamos en ese proceso. Y como tú dijiste, Liana, Cristo, quien ha sido también como nuestro reflejo, ejemplo, también ha pasado por todo eso, ¿no? Entonces, es como que si Él lo ha logrado, nosotros también podemos hacerlo. Ahora, ¿quién mejor persona también de entender, ¿no? Cómo se siente eso de lo de la depresión y la ansiedad que nosotros mismos, ¿no? Que lo hemos sentido, como les decía, ¿no? Podemos sentirlo y podemos nosotros mismos explicarnos que así se siente, ¿no? Es horrible. Es un momento donde queremos que termine, ¿no? Parece un túnel que no parece que tiene fin, ¿no? Queremos que haya una luz y no es así, ¿no? Pero al final sí hay, siempre la luz va a haber, ¿no? Al final. Bueno, queremos saber ahora cómo podemos solucionar todo esto, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? A grandes rasgos cómo se puede hacer, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito más a detalle y esto quiero que nos explique de Nilsson, por favor. Explícanos cómo se puede solucionar, cómo podemos resolver estos problemas en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo podemos salir de la ansiedad y depresión? Yo sé que aquí todos hemos pasado por ansiedad. Naide ha pasado por ansiedad. Eliana ya comentó y Evelyn también. Obviamente yo pasé por una depresión muy profunda. Pero la pregunta es, ¿cómo salir? Tal vez tú estás en este momento en ansiedad y en depresión. Tienes una tristeza en tu corazón. Y vamos a ir directamente a lo que dice la palabra de Dios. En Mateo, el capítulo 11, el verso 28, Cristo Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Cristo Jesús nos invita a poder ir a Él en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento de la tristeza profunda. Solamente Cristo es la respuesta para el problema. Muchas veces podríamos nosotros acudir al psicólogo y al psiquiatra. Y no está mal, no es pecado. ¿En dónde radica el pecado? El pecado radica en confiar en el hombre más que en Dios. ¿Qué dice Jeremías, el capítulo 17? Maldito el hombre que confía en el hombre.
Pero el mismo Jeremías, el mismo profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Si tú tienes ansiedad, depresión, primero acude a Dios y a su palabra. Cristo Jesús da la paz. Y esa paz lo experimenté en mi vida, porque estaba sufriendo depresión. Y así acudí a Dios y vi que Él nunca se apartó de mi lado. Yo sé que los que estamos aquí entre amigos, también hemos sentido eso en nuestro corazón, porque le hemos clamado a Él. Entonces, primeramente, clama a Dios. Obviamente es bueno poder contarle a alguien que esa ansiedad pueda salir de nuestro corazón. Siempre es bueno que alguien nos escuche. Y si tú tienes una ansiedad tan profunda y piensas que alguien, un psicólogo experto en el tema, te va a escuchar, está bien, puedes ir. Pero primeramente pon tu confianza en Dios. Eso es lo principal. No podemos confiar en un hombre. Claro, un hombre te puede ayudar, pero primeramente está Dios. Arrodíllate, pídele al Señor y Él te dará la paz. Yo sé que cuando una persona pierde un ser querido hay depresión. Es una situación muy extrema. Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué? Yo le quería mucho a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, pero han muerto. ¿Por qué? Yo sé que ahí viene una depresión grande. Tal vez tú lo estás experimentando o lo has experimentado en tu vida. Ahí es donde el Señor no te dejará. No te va a dejar en ningún momento. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 41, el verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si estás en depresión por cualquier situación que sea, acude a Dios. Y ese es el objetivo por la cual el Señor nos da esa victoria en su palabra. Y también quiero recalcar lo que dice el salmista. Siempre los salmos nos ayudan a poder salir adelante. Salmo 147, el verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cómo sana el Señor? Mediante una amiga, mediante un amigo y obviamente mediante su palabra, con el poder de su Espíritu Santo. Y para poder culminar esta sección de cómo salir de la ansiedad, quiero recalcar que muchos no pueden y al final se suicidan. Y esa es una situación muy grave. Una persona me dijo, una vez estoy pasando por una ansiedad tan grande que he pensado en poder quitarme la vida. Entonces, hay una situación donde uno ya no puede y quiere terminar con su vida. No llegues hasta esa situación, porque la vida que Dios nos dio es de Él. Y todo tiene solución realmente si confiamos en el Señor. Situaciones de suicidio pasan a diario y es una grande tristeza. Esas personas tristemente estaban sufriendo depresión y no había una ayuda. Nosotros seamos una ayuda para nuestros amigos, hermanos que están pasando por esta situación. Como cristianos que confiamos en Dios, seamos esa ayuda y siempre extendamos la mano a aquellos quienes lo necesitan. Hay algunos que toman depresivos, otros se drogan, otros van a tomar cerveza, se drogan y también hacen muchas cosas para que esa depresión pueda ya no estar en el corazón, pero al mismo tiempo se están arruinando. Su salud está decayendo. Entonces no lleguemos hasta ese extremo. Muchos toman pastillas. Un amigo me decía, tomo pastillas para dormir. Ya no puedo con mi depresión. Ya me he vuelto directamente adicto a las pastillas y a las pastillas. Es verdad que en casos muy extremos ya es difícil dejarlos, pero cuando uno está empezando a tomar, es mejor no, pero yo sé que esta situación es muy complicada y muy grave en algunos casos, pero acudamos a Dios, siempre acudamos al Señor en oración, siempre poder hablar con Él. Él responde y Él está ahí mediante su Espíritu. Podría hablar mucho más, pero creo que hasta el momento solamente podría decir esas palabras. Wow, chicos. Hemos hablado de un tema que en realidad es muy fuerte.
en la sociedad en la que vivimos es un tema muy delicado de la ansiedad y la depresión. Quizás hoy en día muchos están pasando por eso, ¿no? Y no saben cómo salir, ¿no? Esperemos que de alguna manera este video pueda llegarles y puedan entender, ¿no?, el mensaje y con qué amor y cariño también queremos que lo reciban, ¿no? En conclusión, podemos llegar a decir esto, chicos. La depresión y la ansiedad son enfermedades mentales muy peligrosas. ¿Podemos salir de eso? Sí. ¿Con qué ayuda? Con la de Cristo, con la de Dios, la única que nos puede salvar en medio de la tempestad en la que estamos viviendo, ¿no? En ese momento de vida, de nuestras vidas, donde decimos ya no vale la pena vivir, ya no quiero seguir adelante, la vida es horrible, es difícil. No, cuando las personas tienen miedo acerca del futuro, ¿no? Todo eso, dejémoslo atrás, dejémoslo en las manos del Señor. Hagamos posible que Él pueda moldear nuestra vida. Podamos entregar todas nuestras perplejidades en sus manos. Hemos visto los personajes bíblicos qué tanto han sufrido, ¿no? Pero al final han recibido una victoria. ¿Pero con quién? Con Cristo. Lo han logrado y han podido vivir bien. Hoy que sea esa misma historia para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes también. Queremos que se queden con este pensamiento, que puedan seguir creciendo más de alguna manera espiritualmente, que esto les llegue, ¿no? Y en la vida no se desanimen. Podemos decirles eso, no se desanimen porque el Señor es lo que quiere en sus vidas, eso, quiere que seamos felices, cada uno de nosotros, ¿no? Él conoce mejor que nadie lo que estás pasando ahora mismo y lo que vas a pasar en el futuro, conoce de cada uno de nosotros, entonces también sabe cómo manejarlo. Él no nos manda las pruebas, algo que no podamos soportar. Él siempre nos dice, no, yo le mando a esta persona algo que soporta, algo que va a soportar. Entonces, si sabe que lo vamos a hacer, podemos salir de esa, chicos. Podemos salir y lo vamos a lograr. Quiero mencionar un versículo de la Biblia. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y esto a qué nos lleva? Muchas veces podemos confundir una tristeza de arrepentimiento cuando nos preocupamos mucho, ¿no?, de nuestros pecados y todo, ¿no? Y de una tristeza del mundo cuando nos preocupamos también del mundo. Esas tristezas son muy diferentes. Una tristeza va a traer muerte y la otra va a traer salvación. La tristeza que nos produce Cristo para salvación es la que nos va a dar una vida eterna, pero la tristeza que nos produce el mundo es la que nos va a dar muerte. Esas tristezas que vienen de la depresión, de la ansiedad. Entonces no dejemos que sea así, chicos. Tenemos la capacidad de poder manejar nuestra vida, ¿no?, con la ayuda del Señor, para que todo pueda salir bien. Pónganse que estamos en un cuarto oscuro y que vamos a estar ahí. Imagínense que ahorita se apaga todo y decimos, oh no, está oscuro, pero nos seguimos quejando. ¿Y creen que de esa manera va a haber luz? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Salir de la oscuridad y buscar un lugar donde haya luz, donde Cristo pueda vernos y pueda iluminarnos con su amor. Eso es lo que deberíamos hacer y no quejarnos donde hay oscuridad. Esperemos que el mensaje en verdad les haya llegado, chicos. Queremos terminar con esto. Escuchen muy bien y que no se les olvide. La ansiedad grita, la depresión susurra que todo está perdido, pero Dios siempre tiene la última palabra. Nunca lo olvides. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Conectados por Fe.